En medio del camino, una oveja se perdió. Se alejó del rebaño, quedó sola, y quizás pensó que nadie vendría por ella. Pero el pastor nunca dejó de buscar. Mientras muchos seguían adelante, él recorrió senderos, cruzó dificultades y llamó hasta encontrar aquella que faltaba. Porque para él, cada vida tiene un valor especial, cada historia importa, cada corazón cuenta, cada persona merece una nueva oportunidad. Hoy seguimos ese mismo llamado, salir al encuentro de quienes se alejaron, extender una mano y recordarles que todavía tienen un lugar en casa, porque el amor no se rinde, hasta encontrarla. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. Sean todos cordialmente bienvenidos al primer día de esta transmisión especial de nuestra semana de oración. Nos sentimos agradecidos de que nos permitan entrar en sus hogares para compartir juntos momentos de reflexión, alabanza y crecimiento espiritual. Durante esta semana estaremos estudiando la palabra de Dios, fortaleciendo nuestra fe y recordando que sin importar las circunstancias que enfrentamos, el Señor continúa guiando nuestras vidas con amor, gracia y esperanza. Deseamos que cada mensaje, cada canto, cada momento de oración sea una bendición para usted y su familia. Que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos acerque más a Jesús, renovando nuestra confianza en sus promesas. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a permanecer con nosotros y a disfrutar de esta programación preparada con mucho cariño para su edificación espiritual. Y para dar inicio a la programación de hoy, dejaremos por un instante nuestras ocupaciones y preocupaciones para acercarnos a la presencia de Dios. Él está dispuesto a escuchar cada palabra que brota de nuestra oración. Los invito a inclinar su rostro para orar. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los altos de los cielos, Señor, en esta hora estamos muy agradecidos contigo por tu amor, tu cuidado y las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos porque nos permites tener la oportunidad de poder escuchar tu palabra y de poder alabarte. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que esta programación pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos participando de él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Con gratitud a Dios, presentamos esta serie de sermones titulada Pedro, un corazón transformado para la misión. Y esta serie ha sido preparada para poder desarrollar la primera semana de énfasis espiritual de este año 2026 en el marco del programa de mayordomía cristiana de la Unión de Honduras bajo el lema Hasta encontrarla, que es la nueva serie y la nueva programación que estaremos hablando en este próximo quinquenio. Quiero decir que hemos dejado atrás la serie anterior que le llamábamos Santa Convocatoria. Ya no estamos hablando más de Santa Convocatoria, sino Hasta encontrarla. Es un programa muy similar, pero ustedes van a ir mirando la dinámica y las diferencias que hay entre una y otra. Pero en esta serie, Hasta encontrarla, con esta primera semana de énfasis espiritual, la vida del apóstol Pedro constituye una de las evidencias más extraordinarias del poder transformador del Evangelio. En esta serie vamos a encontrar un hombre común y corriente, un hombre impulsivo, un hombre inestable, un hombre lleno de debilidades, pero que fue moldeado por la gracia de Cristo hasta convertirse en un líder espiritual comprometido con Dios y con su iglesia, y por supuesto, con la misión de salvar personas. A lo largo de estos sermones que se van a presentar, veremos cómo Jesús tomó a Simón, el pescador,
y lo transformó en Pedro, una roca al servicio del reino. Su experiencia nos recuerda que Dios continúa obrando. Por supuesto, Él sigue obrando hoy en la vida de hombres y mujeres que están dispuestos a rendir su corazón a Él. Y es que esta transformación de Pedro es también la historia de cada creyente que acepta el llamado de Cristo para crecer espiritualmente, para servir a otros y para participar activamente en la misión. Durante este mes de junio de este año 2026, cada iglesia se organizó en todo el país para poder desarrollar esta serie durante 8 días consecutivos, de sábado a sábado, para desarrollar esta semana de énfasis espiritual. Y nosotros en Hope Media Honduras tampoco nos quedamos atrás, porque todos los años también hemos desarrollado la serie para aquellas personas que están tanto en el territorio nacional como fuera del territorio nacional, para que también su fe pueda ser fortalecida, para que estos mensajes fortalezcan la fe de cada miembro y renueven el compromiso con Cristo, y que por supuesto se despierte una pasión renovada por el servicio y la misión. Asimismo, animamos a cada congregación a organizar la famosa visitación pastoral, la visitación IPD, que cada año también desarrollamos junto con esta semana de énfasis espiritual. Sé que muchas iglesias ya lo están haciendo y muchas ya están terminando la visitación. Y les animamos a no despejar esta tarea tan importante como lo es la tarea de la visitación. Así que, una vez más, estamos listos y preparados para arrancar con esta nueva serie, Pedro, un corazón transformado para la misión. Mi hermana Adel. Y para continuar con nuestra programación, vamos a escuchar en este momento un canto especial que sea para honra y gloria de Dios y para deleite nuestro. Al verte, Jesús, tu pureza y santidad, siento la necesidad de ser sanada, pues contemplo mi maldad, mi fatal enfermedad, el pecado que hay en mí que no he dejado. Quiero ser santificada para reflejar tu gloria. Hoy perdona y limpia mi pecado, crea en mí una reforma. Pues tu norma es elevada e inmutable tu palabra. Eres demasiado puro para aprobar la iniquidad. Es por eso que te pido que me limpies por completo. Pues anhelo en tu presencia vivir. Haz, Señor, una reforma hoy en mí. Al verte, Jesús, tu poder y gran amor, sé que puedes perdonar lo que he causado y hacerme un nuevo ser, bondadoso, puro y fiel, ser tu voz en donde no te han escuchado. Quiero ser santificada para reflejar tu gloria. Hoy perdona y limpia mi pecado, crea en mí una reforma. Pues tu norma es elevada e inmutable tu palabra. Eres demasiado puro para aprobar la
Sin lugar a dudas, Dios es bueno, Dios es maravilloso. No podemos nosotros jamás pagarle a Dios todas las bendiciones que Él nos da y Él nos ofrece. Pero hay una manera de mostrar nuestro agradecimiento, hay una manera de mostrar nuestra fidelidad por tantas bendiciones que Él nos da. Y es el momento cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas que pertenecen a Dios. Y siendo que hoy sábado es un tiempo de adoración, también entregar los diezmos y las ofrendas es un acto de adoración a Dios. Así que usted ponga aparte lo que va a mandar a su iglesia donde usted se congrega, ya sea por una transferencia o ya sea la próxima vez que usted se congregue, pero aparte, y vamos a orar por eso que usted ha apartado en concepto de diezmos y ofrendas para que Dios le siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre querido, Padre amoroso, este es el momento tan importante y como parte de la adoración, como es entregar lo que a ti te corresponde, como son los diezmos y las ofrendas. Nosotros estamos claros que tú no necesitas de nuestro dinero. No necesitas a ninguno de nosotros. En realidad, somos nosotros quienes te necesitamos a ti. Por eso, como un acto de reconocimiento de tu soberanía, como un acto de gratitud a todas las bendiciones que tú nos das, hemos apartado estos diezmos y ofrendas para que sean de bendición para el avance de tu obra y para que también fortalezca nuestra fe y nuestro compromiso que tenemos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como respuesta a ese llamado, Mission Refocus es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esta manera, buscamos impulsar la misión global, invirtiendo nuestros recursos y enviando trabajadores a la cosecha. Probad y ved. Historias de fe y fidelidad. Mission Refocus. El mundo se enfrenta a enormes desafíos, violencia, injusticia y desesperación. En medio de esta confusión, la necesidad espiritual es más urgente que nunca. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, 3,37 mil millones viven en regiones donde el cristianismo no ha llegado, lo que representa el 42% de la población mundial. Esta población se encuentra en la región conocida como la Ventana 1040, que incluye el norte de África, Oriente Medio y Asia, donde vive más del 60% de la población mundial. Esto representa un desafío para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, ¿sabías que en Marruecos, por cada 806.013 habitantes, solo hay un miembro adventista? En Arabia Saudita, por cada 57.613 habitantes, hay un miembro adventista. Y en Japón, por cada 8.296 habitantes, solo hay un adventista. Estos datos son desafiantes y son solo algunos ejemplos de lo que conocemos como regiones no alcanzadas. Son lugares donde las personas nacen, viven y nunca han oído hablar de Jesús. Además, son lugares donde existen barreras como la pobreza, el analfabetismo, las restricciones gubernamentales y religiosas, donde el proselitismo está estrictamente prohibido, conflictos armados, persecución y hostilidad. Esta misión es compleja, peligrosa y exige sacrificios. Hasta parece imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Como respuesta a ese llamado, Mission Refocus es una iniciativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esta manera, buscamos impulsar la misión global, invirtiendo nuestros recursos y enviando trabajadores a la cosecha. En 2014, la Misión Sudamericana envió y sostuvo 25 familias en diferentes regiones y países no alcanzados. Hoy, ese compromiso arde con más fuerza que nunca. 50 familias valerosas serán enviadas y apoyadas por los próximos 5 años, porque ellos han aceptado de todo corazón el desafío ir por todo el mundo. Un llamado poderoso, lleno de fe, pasión, en una misión que transformará vidas. Ellen White dice,
La iglesia es el instrumento señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es llevar el Evangelio al mundo. Mission Refocus es una iniciativa que nos involucra a ti y a mí como una iglesia viva, porque cada uno de nosotros es un instrumento que Dios ha elegido para salvar almas. Te invitamos a ir más allá. Ora por los 50 misioneros que estarán sirviendo en todo el mundo y busca conocer los desafíos de la predicación del Evangelio. Además de orar, prepárate también para servir. Estudia un nuevo idioma y pide a Dios que te guíe. Prepárate para ser más que solo esperar. Prepárate para actuar. Mission Refocus. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Ahora vamos a lo que será nuestra lectura bíblica, que en esta ocasión está basada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17. San Juan 21, 15 al 17, y dice de la siguiente manera: Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¡Wow! ¿Cómo iniciar esta semana con ese episodio, no? Ese episodio que sin lugar a dudas nos ve a un Pedro transformado, a un Pedro diferente al Pedro que conocimos antes. Y en este inicio de esta serie, el invitado principal, quien estará desarrollando todos los temas, es el pastor Josué Troches, nuestro asistente en la presidencia de la Unión. Él va a presentar toda la serie y vamos entonces a dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de su voz, de sus pensamientos, y que puedan llegar a nuestro corazón. Y si en algún momento también nos sentimos identificados con el apóstol Pedro, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que, Pastor Troches, estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios en sus labios. Gracias, Pastor Adán, hermana Adel, muchísimas gracias por dar esta introducción a esta semana de énfasis espiritual titulado Hasta encontrarla, con el énfasis durante esta semana sobre Pedro, un corazón transformado para la misión. Es interesante que en esta semana vamos a ver esa transformación del corazón de uno de los discípulos que más énfasis tuvo a través del ministerio de Jesús, que por sus características de carácter tuvo una participación destacada. Para mí es un gusto poderles saludar. Mi nombre es, soy el pastor Josué Troches. Es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir lo que es la palabra de Dios durante esta semana. Ahora, mis hermanos, el tema del día de hoy se titula Pedro, un personaje de la transformación de Simón a la roca. La idea del tema del día de hoy es que nosotros podamos ver cómo Dios transforma a una persona común en un instrumento para su obra. Quisiera que me acompañaran, por favor, y podamos encontrar el texto bíblico en San Juan 21, del 15 al 17.
San Juan 21, 15 al 17, que es de ahí donde vamos a estar encontrando lo que es la base de este primer tema en este día. Ahora, miremoslo así y leamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice en San Juan 21, del 15 en adelante: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque os di a conocer todo lo que oí de mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Acompáñenme en oración. Padre querido, te damos gracias por esta semana de énfasis espiritual. Hemos leído tu palabra y necesitamos que nos acompañes, Señor, y nos guíes para poder estudiar tu palabra. Y al estudiarla, que podamos sacar de ella todas las bendiciones que tienes para nosotros. Por favor, Señor, acompáñanos, guíanos, y que en esta semana podamos encontrar ese gozo de estudiar tu palabra y crecer para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero decirles que en el año de 1912, el explorador británico Robert Falcon Scott emprendió una de las experiencias más hermosas hacia el Polo Sur. Scott tenía experiencia, tenía recursos, reconocimiento y tenía un gran equipo. Sin embargo, durante la travesía tomó varias decisiones equivocadas, pero finalmente alcanzó el deseado Polo Sur. Descubrió que otro explorador había llegado antes que él. El viaje de regreso en las condiciones fueron devastadoras. Scott y sus compañeros murieron congelados a pocos kilómetros de un depósito de provisiones que podía haberle salvado la vida. Es interesante que después, cuando años después encontraron su diario, los historiadores descubrieron algo interesante sobre lo que él escribió. Scott no murió por falta de capacidad, tampoco por falta de potencial. Murió porque tomó decisiones equivocadas en momentos decisivos. Hermanos, la vida muchas veces no se define por el potencial que tenemos, sino por las decisiones que tomamos. Y si hay alguien en el Nuevo Testamento que tenía un potencial extraordinario, pero que también cometió errores extraordinarios, ese fue Pedro. Cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma a un líder. Su historia es una historia de llamado. Es una historia de formación. Es una historia de transformación y una historia de legado. Ahora, en primer lugar, veamos este punto, el primer punto. Jesús ve lo que nosotros todavía no vemos. La Biblia dice en San Juan 1:42, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, Pedro. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Me encanta este momento. Jesús conoce por primera vez a Pedro, a Simón. Ahora, ese Simón todavía en primer lugar es impulsivo. Todavía es inestable. Todavía es un pescador. Todavía está lejos de convertirse en el hombre que llegará a ser. Pero Cristo ya ve la roca escondida dentro del pescador.
Pedro todavía era Simón, pero Jesús ya veía a Pedro. Ese es el poder de la gracia. Cuando nosotros miramos limitaciones, Cristo ve posibilidades. Cuando nosotros vemos errores, Cristo ve lo que podemos llegar a ser. Ese es el gran poder transformador de Dios. Ahora, su trayectoria espiritual podría descubrirse como una experiencia pendular entre el Simón que era y el Pedro que Jesús deseaba que llegaran a ser. Ahora preguntémonos lo siguiente, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido así? Entre lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. Entre nuestras debilidades y el propósito divino. Y después de pensar en esto nos abre ante el segundo punto. El problema de Pedro no era la falta de fe, sino era el exceso de confianza en sí mismo. Pedro aparece constantemente hablando, preguntando, opinando, respondiendo por todas las personas. Pedro no era malo, era un hombre de iniciativas, pero también de impulsividad. ¿Y cuántas veces nosotros no caemos en eso, en ser impulsivos? Pedro, cuando todos callaban, Pedro hablaba. Cuando nadie preguntaba, Pedro preguntaba. Cuando nadie reaccionaba, Pedro reaccionaba. A ese Pedro así, que estaba lleno de confianza en sí mismo, ese es a ese Pedro que Cristo llama, a ese Pedro que Cristo mira en él, a esa roca que podía establecer un ministerio, un legado. Por eso cuando hablamos del tema, estamos hablando de que en este tema vemos en la vida de Pedro un legado, una transformación, un propósito. Y tú, mi hermano que me escuchas, también tienes eso en tu vida. Tienes un propósito, tienes un legado. Y queremos que esta semana pueda ser esa semana donde tú seas transformado. Recuerda, Pedro reaccionaba cuando nadie reaccionaba. Fue ese Pedro quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿saben una cosa? Pedro también fue quien tomó a Jesús aparte para hablar con él. Fue Pedro quien propuso hacer 3 enramadas en el monte. Ese mismo Pedro. Fue Pedro quien sacó la espada en el Getsemaní. Y fue Pedro quien afirmó y que dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Sin embargo, pocas horas después, negó 3 veces al Maestro. Ahí es donde, hermanos, queremos hacer los contrastes de Pedro, de su vida, lo que hacía, lo que decía y cómo iba habiendo ese cambio en Pedro. Aquí encontramos esa lección profunda. El mayor enemigo de la vida espiritual. Escuche bien, hermano. El mayor enemigo de la vida espiritual no siempre es la debilidad. Tristemente, a veces es la autosuficiencia. ¿Y qué es la autosuficiencia, mis hermanos? Es la capacidad de sentirse poderoso, de sentirse que lo puedo hacer. Es la confianza de uno mismo que sí lo puedo hacer. ¿Cuántas veces no asumimos responsabilidades en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, donde decimos lo puedo hacer, sé hacerlo? A veces ese es un problema, el gran enemigo en la vida espiritual. Pedro tuvo que descubrir que el entusiasmo no sustituye la dependencia de Dios. El entusiasmo no sustituye la dependencia de Dios.
podemos ser muy entusiastas, pero eso no debe de sustituir la dependencia de Dios. Las buenas intenciones no sustituyen la comunión con Dios. Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, hoy debemos de recordar que las buenas intenciones no sustituyen la comunión con Dios. No lo sustituye. A veces esa emoción, esa buena intención, ese deseo de hacer las cosas, creemos que sustituye la buena intención, que sustituye la comunión con Dios. No lo sustituye. El talento no sustituye la dirección de Dios. Y Pedro tuvo que aprender. Y hoy, que Dios nos ayude para que podamos aprender también que ni la buena intención, ni la capacidad sustituyen la dependencia, la comunión y la dirección de Dios. Ahora, veamos el tercer punto. El fracaso no fue el final de su historia. Vemos a un Pedro que Jesús miraba, vemos un Pedro que Jesús miraba en él esa confianza, esa fortaleza, pero también vemos a un Pedro que se consideraba capaz, pero por eso tuvo ese fracaso. Pero el tercer punto, el fracaso no fue el final de su historia. ¿Saben? Quizás el momento más doloroso de la vida de Pedro ocurrió en aquella madrugada cuando negó a Jesucristo. El hombre que había prometido fidelidad absoluta terminó negando a Jesús varias veces. Y después salió llorando amargamente. Muchos habrían pensado, Pedro terminó. Pedro ya no puede dirigir. Pedro ya no puede servir. Ya perdió su oportunidad. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cristo tenía otros planes. Porque Dios no desecha a las personas quebrantadas. ¿Saben qué hace el Señor? El Señor las restaura. Lo vuelvo a decir, porque Dios no desecha a las personas quebrantadas, sino que las restaura. Pedro fue el único discípulo de quien tenemos un registro específico que muestra a Jesús que muestra a Jesús restaurándolo personalmente, que lo restauró personalmente. ¡Qué Dios tan maravilloso! No solamente perdona, porque a veces, hermanos, en la vida encontramos personas que perdonan, pero que no restauran. Pero qué Dios tan maravilloso, no solo perdona, sino que también restaura, también devuelve el propósito, no solamente restaura la relación, sino que también restaura la misión. Y aquí quiero hablarle tal vez a algún hermano que siente que ya cometió un error y que ya su propósito, su misión, ya no se van a cumplir porque de alguna u otra manera le falló al Señor. Pero hoy Cristo nos dice que no solo perdona, sino que también restaura el propósito. Ahora, mis hermanos, veamos el cuarto punto. El hombre que negó a Jesús se convirtió en el pastor de su rebaño. Si leemos San Juan 21 del 15 al 17, busquemos San Juan 21 y lo leemos, mis hermanos. San Juan 21 del 15 al 17. San Juan 21 del 15 al 17. Cuando terminaron de comer,
Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? No le preguntó, mira Pedro, ¿eres capaz? Mira Pedro, ¿eres inteligente? O no le dijo, Pedro, ¿eres fuerte para anteponerte ante esto? ¿Saben cuál fue la pregunta? ¿Me amas? Porque el verdadero servicio de Dios nace del amor. Por eso le hizo esa pregunta. Porque para poder hacer la obra del Señor, mis hermanos, debemos de tener claro el amor a Dios. Después de aquella conversación, ya no vemos al Pedro impulsivo. Ya no vemos al hombre que quiere sobresalir. Ahora encontramos a un líder diferente. Ya no era el discípulo impulsivo que quería resolver los problemas cortando las orejas de sus enemigos. Ahora, ¿qué creen que miramos? Miramos a un pastor humilde. Ahora miramos a un pastor cariñoso y profundamente comprometido con el cuidado del rebaño de Dios. Ese es el milagro del Evangelio. Dios no solamente cambia conductas, transforma corazones. Y saben, hermanos, a manera de conclusión, cuando comenzamos a leer los evangelios, encontramos a Simón. Y cuando llegamos al libro de Hechos, encontramos a Pedro. Al principio vemos a un hombre inestable. Al final vemos una roca. Al principio vemos a un pescador. Pero al final vemos a un líder espiritual. Vemos esos cambios. Vemos esas transformaciones. Al principio vemos a un Pedro impulsivo, con impulsividad. Pero al final vemos a un Pedro humilde. Al principio vemos a un hombre que tiene mucha confianza en sí mismo. Y al final vemos a un hombre que confía solamente en Dios. Y mis hermanos, y quizás esa sea la enseñanza principal para nosotros el día de hoy. Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas dispuestas a ser transformadas. Porque el mismo Jesús que vio una roca dentro de Simón, sigue viendo las posibilidades donde nosotros solo vemos limitaciones. Sigue viendo ese potencial en nosotros. Sigue restaurando a quienes han fallado. Sigue haciendo transformación y formando hombres y mujeres para su obra. Y sigue escribiendo historias de transformación para aquellos que están dispuestos a decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántos hermanos en este día están dispuestos a decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo, te amo? Aquellas personas que al igual a Pedro tuvieron la oportunidad de ser transformados. Aquellas personas que tienen hoy la oportunidad de decirle al Señor, transfórmame, como dice el énfasis de esta semana espiritual, de esta primera semana espiritual, donde nos habla de un Pedro que tiene un corazón transformado para la misión. ¿Quién va a pedirle al Señor en esta hora? Decirle, Señor, transforma mi corazón para la misión.
Y que si lo pudiste hacer en Pedro, también lo pudiste hacer en mí. ¿Quieres, mi hermano? ¿Quieres decirle al Señor? ¿Quieres pedirle al Señor en este momento que te transforme, que te cambie? Puedes escribir ahí en el chat, puedes escribir ahí en las plataformas virtuales. Y si tú quieres que alguien se contacte contigo para que hable contigo y tenga una oración, pídelo ahí para así poder saber de que podemos orar por ti y que estás dispuesto a cumplir la misión. Tu vida puede ser transformada de impulsividad, de autoconfianza, a dependencia total del Señor. Si tú quieres eso, yo te invito a que me acompañes a orar conmigo. Padre querido que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, en este momento orar por cada una de las personas que nos están viendo, que están acompañándonos, que están recibiendo, Señor, tu palabra, para que puedan ser transformados, para que puedan ser restaurados, para que sus vidas sean renovadas. Porque así como transformaste a Pedro, así nos puedes transformar a nosotros. Así como un fracaso donde muchos pensaron que no iba a continuar, ese fue el momento donde su corazón fue cambiado completamente. Transfórmanos y cámbianos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el día de mañana. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.